Hola Pablo, ¿cómo estás? Un saludo a todo el equipo, un gusto estar con ustedes. Muy bien, bueno, muchas gracias por aceptar este llamado y bueno, poder conocer. No, siempre a disposición. Quizás hubo, no sé, un desencuentro para poder hacerlo antes, pero es un gusto dialogar con ustedes. Muchas gracias, Mario. Bueno, conocer un poquito del trabajo que vienen desarrollando con respecto también al operativo de invierno, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de esto? Sí, la verdad que vos sabés que yo conozco la municipalidad porque soy empleado municipal de carrera, ¿no? Yo ingresé a los 18 años en la municipalidad y, bueno, tuve la posibilidad de pasar por todas las áreas, de director de servicios públicos, secretario, intendente hace muchos años, ¿sí? Y realmente veo un municipio que en el último tiempo ha incorporado mucha tecnología, ha incorporado mucho profesionalismo, ingenieros con mucha capacidad de ejecución, de darle otra dinámica, la cual yo no la tenía en esa época porque no existía toda la tecnología que tienen ahora. Exacto. Y veo, bueno, los resultados positivos que tienen. Ellos tienen un centro de monitoreo que es realmente muy lindo. Yo pude estar con ellos hace unos días antes de la nevada, justamente pensando que ya esta nevada se venía. Y bueno, ellos tienen un seguimiento casi online, en donde está cada vehículo municipal, cada máquina, cada tocadora, cada cargadora, cada retroexcavadora, cada cuatriciclo. Realmente es un trabajo muy organizado, mucho profesionalismo. Me llena de orgullo. Yo solamente vine a sumarme a este equipo que viene haciendo este trabajo ya de hace unos años y que han logrado realmente tener un control de la ciudad muy importante, inclusive han colocado algunos detectores de temperatura en el pavimento, donde ellos tienen esa información y saben en qué momento qué tipo de material o qué tipo de producto hay que tirar y a qué hora, ¿no? Por ejemplo, si hay que tirar sal o salmuera, depende de la temperatura. Si está muy congelado, obviamente, si la temperatura es muy baja hay que tirar sal, si la temperatura es apenas un poquito bajo cero, salmuera. Realmente se trabaja muy muy bien y bueno, yo creo que en estos días el municipio ha dado muestra de su capacidad operativa y de esa impronta que le ha dado el intendente Walter Boto, no solamente en verano, mejorando la ciudad, poniéndola más linda, pintando, manteniendo las plazas, los hermosos lugares de juegos que tiene cada uno de los barrios, con juegos muy modernos, las canchitas de fútbol con césped sintético. Sí. Creo que ha logrado una ciudad, la ciudad que merecemos los que vivimos en Ushuaia, ¿no? Después de casi 5 años de gestión, le ha puesto un sello que Dios quiera quede para siempre en la ciudad, porque yo te digo, yo estuve muchos años en el Congreso. Sí. Y no tenía tanta permanencia en Ushuaia. De hecho, en la pandemia estuve casi un año sin poder ir, y cuando fui noté cambios realmente muy importantes, de mucho profesionalismo y mucho compromiso, ¿no? Excelente. Yo veo ahí un equipo, nosotros tenemos un grupo de gabinete y veo la comunicación permanente entre unos y otros de distintas áreas. Participa obviamente Defensa Civil cuando hay un operativo, el área de servicios públicos, el área de tránsito, y bueno. Sí, lo vemos constantemente en contacto con el vecino a pesar de la pandemia. Usted lo vemos con esa actitud de conocer las inquietudes de los vecinos, de los diferentes sectores de la ciudad. Eso se visualiza constantemente, ¿no? A mí me gusta mucho eso, lo mamé de militancia en el barrio San Vicente cuando tenía 20, 22 años, siendo un dirigente barrial, ¿no? Primero, después fui un dirigente gremial y después un dirigente político.
Y a mí me gusta el contacto con la gente, la verdad que me hace bien, es una cosa que la disfruto, poder intercambiar opiniones, poder escuchar las inquietudes, y también animarnos a hablar de todo, a hablar de política con la gente también. Está bueno que nos soltemos y empecemos, y no tomemos lo peor de la política, sino tomemos la política como un elemento aglutinante para resolver los problemas de la gente, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando por ahí algún vecino dice, no, ¿por qué no tenemos que hablar? ¿Cómo no vamos a hablar de política? Tenemos que hablar de política, todos tenemos que hablar de política. Ustedes están, son jóvenes, que tienen la posibilidad de comunicarse con la gente a través de este medio. La política es un elemento fundamental para poder desarrollarnos como humanidad. Tal cual. La política es la primera de las ciencias, ¿no? Y una ciencia compleja donde no se estudia en ningún lado. Solamente uno se hace camino al andar, y si aparte tiene una profesión y es un médico, un profesional, un abogado, mejor todavía, porque eso le pone una cuota de profesionalismo y eso termina de formar a un dirigente. Pero a mí, lo que vos decías recién, es algo que lo hago con mucho gusto. Y no me pesa para nada, no lo tomo como una tarea, sino como parte de mi vida, ¿no? Mario, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Luz Valdés, de este lado. Quería sacarte un poquito del terreno de Ushuaia y llevarte más a un terreno en el ámbito nacional, con respecto a... Las mujeres somos bravas. Con respecto a la nota que hiciste pública sobre los dichos de Patricia Bullrich, ¿cuál es tu postura frente a todo lo que aconteció, ¿no? con esos dichos? Mira, me parece que realmente la capital federal es un nido de dirigentes retorcidos, mala gente, con una visión totalmente centralista de lo que es la Argentina, con una visión destructiva que se genera en esos programas cholulos, de la Mirta Legrand, de la otra Viviana Canosa, que toma veneno públicamente, de la señora Carrió, que decía que el presidente iba a envenenar a todo el mundo con la vacuna, con la vacuna rusa, que te ibas a ser comunista si te daban la vacuna rusa. Resulta que la Universidad de Córdoba, ¿no?, que es bueno decirlo, sí, y ha hecho un estudio profundo de la vacuna rusa y ha demostrado que tiene hasta mayor cobertura de lo que los mismos rusos pensaban. Claro. Cuando la Argentina, que fue uno de los primeros países, apostó a esta vacuna, no estaba equivocada. Tiene una cobertura casi del 90 y pico %. Y vos tenés que escuchar, ¿no es cierto? Primero, todas las barbaridades que se han dicho, el anticuarentena, los banderazos, no a la vacuna rusa, antivacunas, sí. Nos quieren envenenar, toda esta cosa que realmente es una crueldad, ¿no es cierto? Y una falta de compromiso como dirigente hacia la sociedad. Con un tema hace mucho daño, sí. Tan complejo como la salud, un tema tan delicado. Al decir esas cosas y después hablar de corrupción, te juro que me estoy guardando un montón de calificativos para no ser irrespetuoso. Pero es realmente gente que solamente puede tener espacio en la capital federal, donde todo se pierde y donde un día puedes decir una cosa y a la semana decir otra y no pasa nada. Sí, bueno, a mí me llamó la atención que hiciste público, ¿no? Esta carta, esta nota dirigida específicamente a ella. Pero sí, igualmente comparto lo que estás diciendo. Me dio mucho odio, qué sé yo, no odio, porque tampoco soy de odiar y tampoco soy rencoroso. Me sentí muy impotente ante semejante estupidez
de cuando sabían que a la Argentina estaba llegando esta semana, que fue muy malo en cuanto a la pandemia, en cuanto a número de contagios, pero muy bueno en cuanto a la llegada de vacunas, Sí. se tirara, digamos, un balde de porquería, para no decir otra palabra, para enchastrar todo. Entonces me parecía que uno tenía que tomar una posición ante este tema, y que uno tiene que tomar posición ante todos los temas. Y Así si te es. consideras un dirigente político, tenés que estar dispuesto a hablar de todos los temas y explicar todos los temas. Y yo no voy a dejar pasar una, como tampoco quiero que me dejen pasar una a mí. Excelente. Cuando tenga la oportunidad de manifestarme en contra de una actitud mezquina a esta altura de mi vida, que tengo 60 años, 40 años de política, te digo la verdad, no quiero ser políticamente correcto, no me importa si lo que digo suma o no suma votos, digo lo que siento y de lo que estoy convencido, ¿no? Y a estas cosas yo no las puedo tolerar. Hola Mario, te saluda Lucía Gómez acá del otro lado. Bueno, mi pregunta sería más relacionado a la ley Micaela. ¿De qué políticas públicas, digamos, podríamos hablar con la implementación de esta ley? Bueno, primero los funcionarios debemos ser ejemplos. Lamentablemente no hemos podido implementarlo en el tiempo que nosotros queríamos, porque la pandemia también nos corrió un poquito el arco en ese sentido. Pero bueno, creo que es un tema fundamental. Creo que en esto la Argentina, en cuanto a derechos, en cuanto a sacar la mugre bajo la alfombra, es un país adelantado en el mundo, ¿no? Los derechos de última generación, ¿no? Lo que fue el matrimonio igualitario, luchar contra la violencia, contra la trata, contra la violencia de género, la discriminación. Creo que nosotros como país estamos muy bien en ese sentido, y te digo que hay países importantes en el mundo como Suiza, por ejemplo, que todavía tienen mucha mugre debajo de la alfombra y no lo exponen porque es un tema tabú, porque son sociedades cerradas. Nosotros tenemos que estar orgullosos como argentinos en este sentido. Todo lo que tiene que ver con la lucha, digamos, contra el maltrato, con la violencia de género, creo que en esto ha gravitado mucho Cristina, ¿no? Creo que la vicepresidenta de la Nación se ha puesto al hombro estas luchas, estas conquistas, que son justas y que, bueno, está bueno desde el primer escalón de la democracia, que es el municipio, que es el primer lugar. Yo siempre digo, el municipio no es una empresa que tiene que limpiar la calle nada más y mantener las plazas y los jardines, y que eso lo debe hacer y que está muy bueno que lo haga, sino que se tiene que involucrar en todos los temas, porque es el primer gobierno, el gobierno de la gente, ¿no? De lo que está más cerca de la gente. Inclusive en la historia de la humanidad, la primera organización que hubo en el mundo fueron las ciudades, antes que los países y que las provincias. La primera organización que se dio en la historia de la humanidad fue el municipio, la ciudad, que se hacía cargo de todo y trataba de estar en todos los temas, ¿no? Desde la recaudación de impuestos hasta la distribución, a veces justa, a veces injustamente. La historia cada uno la escribe como quiere, o como le pero conviene. creo que el rol del municipio es importante y estar presente en todos los temas, y el municipio de Ushuaia, por la impronta que le ha dado el intendente, está presente con el tema de la salud. Nosotros somos uno de los pocos municipios que nos involucramos con el tema de la educación. Tenemos con orgullo escuelas que han cumplido ya casi 30 años, las escuelas experimentales, y que con orgullo decimos que nunca tuvo un día de paro, que las escuelas estuvieron abiertas siempre, salvo por la pandemia.
Así que, bueno, feliz de participar en esta gestión. Me fui un poquito del tema que vos me preguntaste, pero bueno, estamos totalmente comprometidos en trabajar con la ley Micaela y que todos los funcionarios y todo el personal se capaciten en este sentido, porque es un tema fundamental para la buena convivencia entre los vecinos y los funcionarios y el personal de la Municipalidad de Ushuaia, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Mario? Cristian Vega lo saluda, un placer poder hablar con usted. ¿Qué tal, Cristian? Igualmente para mí, el gusto es mío. Buenísimo. Le quería comentar, yo soy una persona que le gusta ver muchas películas, series, soy de consumir mucho Netflix. Hace un tiempo vengo consumiendo una novela llamada La Coparticipación, ¿no? Que se trata de, bueno, hace un tiempito, menos de un mes, el gobernador Gustavo Melella reconoció públicamente el atraso de la coparticipación, ¿no? Bueno, obviamente desmintiendo a su ministro de Economía y demás legisladores y concejales. Las últimas noticias que se registraron, que se dieron, fue de que no existe coparticipación, que el municipio recibió más de 5.000 millones de pesos, el municipio de las 3 ciudades. Si bien la noticia sale en un blogspot no oficial, demuestra información claramente brindada desde el gobierno, ¿no? Sí, porque lamentablemente el manejo de la comunicación del gobierno es un poco perversa. Yo se lo he comentado en varios medios. Yo no soy una persona que me gusta hacer denuncias en la justicia, ni los juicios políticos. Yo creo que los gobiernos deben terminar su mandato, la gente debe decidir quién gobierna y no un grupo de legisladores, a la justicia. Entonces, yo valoro las instituciones, pero también soy muy duro cuando las prácticas políticas son desleales. Y acá este gobierno provincial es un gobierno que sus funcionarios hablan poco con la prensa, hablan poco con la gente, que están atornillados en sus despachos. El gobernador yo nunca lo vi en ningún lado, en Ushuaia, no sé. El IPB no sé si está, qué está haciendo el IPB, si existe el IPB todavía, que es un tema importante que debe resolver ponerse al frente del gobierno de la provincia. Pero para no irme al tema, voy a decir que el tema de la coparticipación es un tema que se utiliza así, como vos decís, no por fuentes oficiales, sino con un modelo copiado de lo peor que tuvo la política en los últimos años, que fue Marquitos Peña. ¿No? ¿Cómo se llaman los trolls? Que a veces estas cosas modernas no me salen. Sí, los trolls. Algo como ustedes. Entonces tienen un equipo de 50 tipos contratados que están permanentemente diciendo cualquier cosa, que el intendente Walter Boto se droga, que es adicto, que esto, que el otro, que no deben nada. Entonces instalan temas, confunden. Es de mucha perversidad en la manera con que el gobierno se maneja. Yo lo único que te puedo decir, que a nosotros nos deben 500 millones de pesos, que hay 30 o 40 días, depende de los meses, de demora en la liquidación de la coparticipación, y que ese no es el tema más grave que tiene la provincia de Tierra del Fuego. El tema más grave que tiene la provincia de Tierra del Fuego es que el anterior gobierno, de Roxana Bertone, había logrado conseguir un empréstito de 200 millones de dólares, que están en el Banco de Tierra del Fuego, que este gobernador renegó muchísimo de ese empréstito, decía, no, ¿para qué nos endeudamos? Eso es materia de discusión, uno puede estar de acuerdo o no, pero ese destino de esos 200 millones de dólares era la obra pública, era hacer obras que tengan que ver para que el futuro de los fueguinos sea mejor. Tiene que ver con puertos turísticos de Ushuaia, con alimentación de la ruta, abrir nuevos accesos,
tener viviendas, tener escuelas, tener buenos hospitales, tener una obra social que te dé los medicamentos, ¿no? Pero en general era para la obra pública, tenía un destino, una ley para la obra pública. Bueno, resulta que ahora de esos 200 millones de dólares quedan 10.000 millones de pesos. Imagínate, estoy hablando de 10.000 millones de pesos, queda poco menos de la mitad. Y fue utilizado para gastos corrientes y no para el fin que se había contraído el empréstito, que era para obra pública. Y luego, como no soy un denunciante al estilo Pro, Carrió, y Fernando Iglesias y toda esa cosa, dando una vuelta por la capital federal, yo no digo que haya corrupción. Lo que digo es que se están utilizando fondos que eran para una cosa, se están usando para otra cosa, que es para el gasto corriente o para cubrir el déficit del gobierno. Y en el medio de todo esto, nosotros estamos discutiendo la coparticipación. O sea que el gobierno de la provincia no solamente se está quedando con los fondos de los municipios para financiar su déficit que tiene, sino que también que le mete mano a fondos que estaban en el banco, que eran con destino de la obra pública y no para pagar el gasto corriente que tiene el Estado provincial. Entonces así no tenemos destino, claro, muchachos. Entonces, por eso tenemos que hacer, como dijo el Papa, con ustedes, con los jóvenes, con los que quieren ser protagonistas, son protagonistas de este momento, tenemos que poner los ojos en estas cosas, porque 10.000 millones de pesos no se tienen todos los días. Si no te gustó el empréstito, no te gustó endeudarte, devolverlo, así no debes más. Pero si ya lo sacaste y no lo vas a devolver, úsalo para lo que lo ibas a usar. ¿Se acuerdan que se iba a hacer la ruta del canal de Vil? ¿No? La obra de fue parada, la obra del hospital, la parada. Sí, uno escucha las declaraciones del mismísimo gobernador. A ver, voy a retroceder un poquito. En épocas de campaña, cuando decía yo no voy a permitir de que ningún municipio de la provincia esté a falta de coparticipación, porque me lo han hecho a mí, lo ha dicho de esa manera en sus actos, en sus actos de campaña, y hoy se encuentra con esta realidad que obviamente, claramente es contradictorio. Y se lo ve también con una deuda importante en el municipio de Río Grande, en Tolwyn también, ¿no? Entonces como que esto de retrotraer, no tan solo en decisiones, sino en retrotraer de lo que uno también dice en época de campaña, a uno le resulta bastante vergonzoso, ¿no? Como ciudadano de la provincia de Tierra del Fuego. Así que yo he visto un par de declaraciones de usted que muy bien no sentó, que no gustó. También vi algunas declaraciones de Federico Greve, que también tuvo algo verbal que no fue de lo mejor con respecto hacia su persona y demás. Pero bueno, aquí nosotros tenemos un segmento, le comento Mario, que se llama La Voz del Vecino, que preguntan a los entrevistados. Y entre esa pregunta me dice si peligran el aguinaldo a los empleados municipales con respecto a este tema de coparticipación. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para como hacemos todos los meses, para cubrir el tema de los salarios y después atender el tema importante que tiene, digamos, el transporte público, la recolección de residuos. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande. Yo sé que hubo concejales, como vos decís, que después quedaron muy mal parados, ¿no? Porque el propio gobernador los dejó en Orsal, ¿no? Que tuvo que salir a reconocer sí o sí que había una deuda, pero ¿para qué llegar a esto? En esa misma nota dijo que iba a hablar con el ministro del Interior. Sí. Se la hizo una radio de Río Grande. Sí. Le voy a decir el nombre y apellido, Sí. La tengo, la nota grabada, Puebla. Sí, Daniel Puebla, un colega. Un colega de ustedes dijo, tengo una deuda de un retraso de 40 días con los municipios, voy a hablar con el ministro del Interior a ver si me puede ayudar, a ver de qué manera puedo afrontar esta situación. Ahí como se había sincerado
todas las barbaridades que había dicho un ministro de menor cuantía, que no lo conozco, capaz que ustedes lo conocen, pero no lo conozco, nunca lo vi en mi vida. Me parece que el cargo de ministro de Economía de una provincia es para alguien con cierto, digamos, contenido de conocimientos y cierta experiencia para administrar los fondos nada más y nada menos de una provincia. Y bueno, quedaron todos en Orsay. Su propio gobernador lo dejó solo a todos, le sacó el banquito, pero las cosas que dijo que iba a hacer no las hizo. Nunca llamó a los intendentes para proponerles de qué manera le iba a devolver el dinero. No sé si lo llamó el ministro del Interior o no, para ver cómo conseguía los fondos para ponerse al día con esto. Pero bueno, no sé, tiene una perversidad tremenda hacia las intendencias. Y hacia Ushuaia mayor todavía. No sé qué problema tiene el gobernador con Ushuaia. Claro, no sé si es tanto con Ushuaia, sino con los que están en este momento en las intendencias, ¿no? Ya parece ser un tema personal que afecta solamente a los vecinos y a las vecinas de la ciudad. Lo que pasa es que nosotros tenemos un intendente que es el presidente del Partido Justicialista. Tenemos un intendente que puede tener un futuro político distinto. Si a él no le gusta, el problema de él. O sea, él tiene que aceptar, el intendente ganó por el 58% de los votos en la ciudad de Ushuaia. O sea, él tiene que respetar la decisión de los vecinos de Ushuaia. Si no le gusta su ideología, tiene que entender que tenemos que en democracia compartir con personas que piensan distinto. Seguramente muchos de los que ustedes están sentados allí pueden pensar muy distinto de lo que yo pienso, pero no pueden, por eso no vamos a poder tener una charla, una conversación, o buscar puntos en común, o buscar qué es lo mejor para la provincia o para la ciudad. Lo que no existe en Tierra del Fuego es el diálogo político. No. Yo veo, qué sé yo, en otros años uno veía programas periodísticos donde había, qué sé yo, por lo menos se discutía de política. Había 3 programas a la semana donde, sí, nosotros sabemos a qué ideología responde cada uno de nosotros. No importa que haya un periodista que tenga tendencia del movimiento popular fueguino, el otro que sea radical, el otro que sea peronista, que haya un panel, pero donde la gente pueda escuchar a sus dirigentes hablar de las cosas de Tierra del Fuego. O sea, ¿por qué esa negación hacia la política? El canal oficial, es el canal del gobierno, no es el canal de la gente. Es el canal del partido del gobernador. Pero lo paga toda la gente. Tal cual. Pero es muy ¿alguna fuerte. vez vieron que le hayan hecho una nota a un funcionario municipal? Nunca. O a un legislador que no sea de su agrado, nunca. O sea, es muy fuerte lo que estás diciendo, porque sin diálogo no hay aprendizaje, sin diálogo no se puede crecer, ¿no? Realmente... No, me gustaría que si ustedes no coinciden que lo que yo estoy diciendo me lo digan. O sea, si ustedes vieron alguna vez ¿vieron algún funcionario municipal en el noticiero de la provincia? Si ustedes lo vieron, díganme, Mario, estás mintiendo. Yo lo voy a aceptar. Pero no, decía, han agarrado el canal de televisión como un lugar para usarlo electoralmente. No es el canal de televisión, lo pagamos todos, lo pagan los radicales, los peronistas, los del MOPOC, los que son de izquierda, los del centro. Es un medio del Estado. Tiene que servir para que la ciudadanía se informe digamos, de todo el arco político. Bien. Mario, volviendo, lo estoy escuchando muy atentamente, volviendo al plano partidario del Partido Justicialista, hoy hay un joven como presidente del PJ Fueguino. ¿Qué piensa al respecto? ¿Cómo lo ve? ¿Y cuál es su posición con respecto a este nuevo presidente que surgió hace poquitito
como presidente, ¿no? Tiene una larga trayectoria, como es el intendente Walter Boto. Pero, ¿qué le causa a usted? Es la pregunta. Como un dirigente de primera línea, me atrevo a decir, y no me hace falta chuparle la media porque no me dedico a eso, pero como un dirigente de mucha trayectoria en el PJ, ¿a usted qué le causa esto, no? Tener a un joven como Walter Boto como presidente del partido. Mira, primero que tiene una trayectoria, no salió debajo de una baldosa, no es un paracaidista de la política, ¿no? Uh-huh. Inclusive, muchas veces, nosotros pensamos distinto. En nuestra historia política, yo puedo ser, él es menor que mi hijo, pero Walter, junto con Matías Rodríguez, con Martín Pérez, venían a mi casa cuando tenían 15, 16 años, a hablar de política. Tomábamos un mate y charlábamos de política, cuando nadie podía pensar que estos tres muchachos hoy iban a estar en los lugares donde están. Uno está en Intendencia de Ushuaia con una reelección, el otro en Río Grande y el otro senador nacional. O sea, realmente recuerdo la cara, las ganas que tenían ellos, por ahí tenían disidencia con las cosas que yo pensaba, pero creo que son dirigentes maduros, jóvenes, con mucha fuerza y con mucha amplitud de criterio, porque han convocado a 3 o 4 generaciones de peronistas a trabajar, y de otros partidos también. O sea, es un gobierno plural, uno encuentra personas de otra ideología. Y aparte, muchachos, esto se los digo, los políticos somos medio, viste, como las vedettes, ¿no? Sí. Y es muy raro que un intendente convoque a un exintendente. Esto demuestra la calidad de persona, demuestra la seguridad en su accionar y la amplitud de criterio, ¿no? De tener en el gabinete a una persona que fue intendente, que fue concejal como él, y que puede ser su padre. Claro. Pero para mí esa relación queda al margen. Para mí es el señor intendente. Y para mí es mi jefe político y mi jefe administrativo, al cual yo le debo rendir respeto y debo accionar en consecuencia en las órdenes o en las directivas que él nos hace llegar. Justamente dentro de un ratito tenemos un Zoom con el intendente y con el gabinete, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que los domingos tampoco se descansa en este sentido. Arduo trabajo. Bueno, le quiero hacer una última pregunta porque nos extendimos un poquito de tiempo y no queremos abusar también de su amabilidad para con nosotros con respecto al tiempo, así que sí, vaya con una rápida, vamos. No, tenemos una de una vecina que pregunta, se la quiero leer textualmente, que es, quiere hacer una consulta para el señor Daniele. ¿Qué tareas se están realizando desde el municipio respecto al cupo laboral para las personas con discapacidad? Bueno, tendría que buscar el porcentaje que hay, para no decir una barbaridad. Uh-huh. Pero me comprometo con ustedes en establecer qué porcentaje de gente con discapacidad tenemos en la municipalidad. Perfecto. Que es un tema que obviamente hay que respetar la ley y debe haber un porcentaje, uh-huh. Pero no le quiero tirar un número o decirle algo que no tenga una veracidad exacta. Perfecto. Pero nosotros, por ejemplo, en el Senado teníamos una cantidad importante, inclusive la propia Michetti, siendo una persona con algún problema uh-huh. de discapacidad física, cuando llegó despidió a muchos trabajadores que tenían problemas de discapacidad. Eso nosotros seguramente no lo vamos a hacer. Qué locura. Bueno, pero le voy a dar una información más exacta en la próxima vez que podamos salir, porque no quiero decir, pero que sí está contemplado, que es una gestión humanista, ¿no? Que atiende la cuestión social,
el tema de la discapacidad, que atiende todo lo que debe atender un municipio, pero en otras charlas que tengamos podemos hacer una charla especialmente con este tema, sin problemas. Perfecto. Bueno, Mario, lo vi con David Ferreira de Turismo. ¿Me puede comentar un poquito de qué se trató esta reunión, como para ir cerrando? Una ciudad turística, tan importante esa actividad, ¿no? Como para ver qué se está planificando. Cuando vi viendo, bueno, trabajando él mucho en la difusión interna, ¿no? En el turismo interno, dado que bueno, la temporada ha sido bastante flaca con el turismo internacional, porque en enero, febrero había levantado un poquito. Vemos mucho turismo nacional que antes no veíamos, obviamente, y lamentablemente, ¿no? Porque quizá la gente por la pandemia busca un destino interno, se siente más seguro. Pero bueno, creo que debemos seguir trabajando. Las promociones que ha hecho fue realmente muy importante. La de Cabildo me emocionó muchísimo, Fue muy buena, lo felicité por esa tarea que encomendó el intendente, y bueno, y seguir trabajando en la búsqueda del turismo internacional. Creo que Ushuaia en eso no tiene techo. El techo de Ushuaia son los vuelos, porque es un destino muy buscado ya entre los argentinos, todo el mundo quiere conocer. Y bueno, en Europa, contratemporada, en invierno, es un buen destino para el esquí, ¿no? Perfecto, Mario. Muchas gracias por este contacto. Y bueno, estaremos dialogando con usted en un próximo encuentro. Espero que bueno sea aquí en el piso, que podamos dialogar, que nos podamos tomar un rico café y bueno, conocer un poquito más de lo que se viene realizando, su experiencia. A nosotros como jóvenes nos nutre muchísimo de eso. Así que muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Un gusto hablar con gente joven que tiene ganas de hacer cosas. Y como dijo el Papa, hagan lío. Están para adelante, que nada los pare, ¿no? Muchas gracias, Mario. En eso estamos. Los medios se puede hacer mucho también, ¿eh? Tal cual, ojalá que lo valoren un poquito más nomás. Pero bueno, ahí va queriendo. Yo creo que sí, pero no hay que aflojar, hay que meterle. El reconocimiento siempre llega. Muchas gracias.